Iglesia, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de miércoles, este servicio de oración. Le damos la más cordial bienvenida, les mandamos un fuerte abrazo y te invito a que ahí donde estás te pongas de pie y adores con nosotros. Adores a tu Dios, adores al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que ¿quién nos podrá hacer daño, Señor, si vosotros seguimos el bien? ¿Quién se podrá acercar a nosotros, Padre, si tú estás con nosotros, mi Dios? Agua en vino transformó, los ojos de ciegos abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Sí, Señor, somos tuyos. Tú eres nuestro Dios, Padre. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Exaltamos a un Dios vivo, exaltamos a un Dios todopoderoso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Así es, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y te exaltamos, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor.
Que nuestra oración abra los cielos, Señor. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Oh, sopla Espíritu, sopla en mí. Sopla en mí.
Espíritu, ven y ven. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, que sea del cielo y desciende el Espíritu de Dios, trayendo Espíritu de Dios, y que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, Espíritu, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, Espíritu, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, Espíritu, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, que los cielos abran hoy, Espíritu, ven Espíritu y muévete con libertad. Sí, Señor, abre los cielos, Padre. Que tu Espíritu descienda en este lugar, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a postrarnos, Señor, a entregarte nuestra mejor adoración. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Ansiamos tu presencia, Señor, en este lugar. Desciende con poder, Padre. Señor, queremos conocerte de una manera más profunda. Como iglesia estamos llamados a conocerlo íntimamente. Dile, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos, para conocer el Espíritu de Dios. Abre mi vista, Señor. Abre nuestros ojos, queremos ver el gran misterio de tu poder. El gran yo soy, eres el Shaddai, ilimitado en la eternidad. Abre nuestros ojos, queremos ver el gran misterio de tu resplandeciente, el Shaddai, te adoramos, todopoderoso, resplandeciente, Rey supremo, te nuestros ojos queremos ver el gran misterio de
Todopoderoso, 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 el gran yo soy. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y carababaya, alábale con los instrumentos, con salterio, alábale con trompeta, alábale con todos los instrumentos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. Alábale con pandero y danza, con salterio y arpa, con címbalos resonantes de júbilo. Todo lo que respira te cante, te alabe. Vamos, alaba a Dios con todo tu corazón, porque Él es digno, porque Él es digno, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey, porque Él está en el trono, Él gobierna. Y rabamaya, y rabamaya, y resplandeciente, El Shaddai, te adoramos, Todopoderoso, Es el Todopoderoso. resplandeciente, Rey Supremo, te adoramos, Todopoderoso, resplandeciente, El Shaddai, te adoramos, Todopoderoso, resplandeciente, Rey Supremo, te adoramos, te adoramos. Adore al Todopoderoso. Resplandeciente, Adore al Rey Supremo, al más alto del más alto. Todopoderoso. Adore al que tiene sus planes y propósitos eternos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos, aleluya.
Hay un movimiento en los cielos aquí. Aleluya. Hay un movimiento. Hay un movimiento del Espíritu en este lugar. Tu reino se establece aquí, Señor. Exáltele al que vive. Él es el que todo lo puede. Para Él no hay nada difícil. Él es nuestro Dios. Por eso le exaltamos, le adoramos en esta noche, en este servicio de adoración, de exaltación al Rey que vive. Gracias al Señor. Para Él no hay nada difícil. Mire lo que dice la palabra del Señor. Antes de eso, mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Hablando del tema que el Señor nos va a hablar en esta noche. Porque Dios en este tiempo está trayendo a su pueblo a Él, a tener una intimidad con Él, a tener comunión. El Señor nos enclaustró, nos encerró, nos dijo: estoy determinado a que hablemos tú y yo. Y es el tiempo de orar como nunca antes hemos orado. Pero ¿cómo se ora? Mire lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si tú permaneces en mí, si no te mueves tú de estar agarrado verdaderamente del Dios vivo, dice: si tú permaneces en mí, pero también lo que yo hable, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y te será hecho. Si tú estás agarrado de la vida, estás agarrado de la fuente de bendición, y las palabras que el Dios eterno nos ha dicho, dice, permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y nos será hecho.
El Dios de la gloria nos dio el camino para poder pedir, para poder acercarnos a Dios y rogarle a Dios que Él nos escuche cuando levantamos oraciones. Y en esta noche, ¿verdad?, estaremos estudiando lo que es el altar del incienso. El incienso, las oraciones de los hijos de Dios, las oraciones de los santos que suben y son aquellos que piden. Mire lo que dice también el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Vamos a ver ese capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 9 y 10. Hablando del mismo tema y de la misma temática, el Señor dice: pidan y pide bien, porque el Dios de la gloria desea darnos verdaderamente respuesta. Dice la palabra: y yo te digo, pedid y se os dará, buscad y vas a hallar, llamad y se te va a abrir, porque todo aquel que pide, recibe, dice el Señor. Y dice la palabra: y todo aquel que busca, halla, y el que llama, se le va a abrir. Hay un código para que nosotros podamos buscar. Son 3 niveles: pedir, buscar y llamar. Dice: todo aquel que pide, se le da, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Hay un código para pedir, para llegar al altar del incienso y que lleguen nuestras oraciones delante de un Dios vivo. Dice: si tú permaneces en mí, pero mis palabras permanecen en ti y las hablas, pide todo lo que quieras y te será hecho. El problema, mis amados, no está en la cancha de Dios, está en nuestra cancha, en donde nosotros, dice, a veces pedís y no recibís porque pedís mal. Le voy a decir algo. Dice: cuando tú pides para tus deleites y para tu propio beneficio y te olvidas de un propósito, estás pidiendo mal. Le voy a decir algo. Siempre me ha conmovido esa mujer llamada Ana, tan hermosa, del primer capítulo del libro de Samuel, capítulo 1. Ella pedía un hijo porque dice la palabra: y Dios no le había concedido tener hijos. Y ella, después de mucho orar y pedir, decía: quiero un hijo, yo quiero un hijo, yo quiero tener un hijo. Pero un día, amados, llegó al santuario, y cuando llegó al santuario miró una problemática que había en el templo. Había pecado en el templo, los sacerdotes habían pecado. El sacerdote Elí y sus hijos estaban desarrollando un liderazgo dentro del sacerdocio en pecado, en equivocación. Y ese día llegó Ana una vez más a pedir a Dios. Dice que llegó ebria, como ebria de dolor. Pensó Elí, el sacerdote, que estaba ebria. Le dijo: mujer, vienes ebria, vete y digiere tu vino. Y ella le dice: no estoy ebria, no he tomado vino, estoy ebria de dolor, de amargura, porque yo pido algo delante de Dios. Ese día, mis amados, Ana miró la necesidad de Dios y dijo: a Dios le hace falta un buen sacerdocio en esta casa. Cuando ella miró no su propia necesidad, su propio deleite, sino se dio cuenta que Dios tenía una necesidad de un hombre santo que desarrollara el sacerdocio, porque ella miró el pecado en el templo de Elí y sus hijos. Dijo: Señor, si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a dar a ti para que te sirva todos los días de su vida. Ese día esa mujer se fue y le dijo el mismo Elí: vete y que Jehová te conceda lo que le has pedido. Amados, en ese día se le abrió la matriz y ella se embaraza. Cuando yo miré la forma en que Ana pidió ese hijo, y no lo pidió para sí, sino que miró la necesidad de Dios, Dios le dio además 5 hijos más por el hijo que le dio a través del profeta Samuel, que no ha existido un hombre en toda la Biblia. El profeta Samuel es irrepetible. Le digo una cosa: mire los intereses de Dios cuando pida. Mira un propósito más alto que yo misma. Las oraciones van a llegar. ¿Está de acuerdo? Porque dice la palabra que el Señor dice: pide y pide bien. Pide de una manera en que el Señor te pueda dar aquella respuesta cuando nuestro corazón es generoso. ¿Verdad que sí? Yo quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y le diga: Señor, enséñame a pedir. Enséñame a pedir. Señor, quiero acercarme a tu trono. Tengo tantas necesidades delante de ti. Tu palabra dice que pidamos, que toquemos, que busquemos.
Tu palabra nos enseña, dice, si tú permaneces en mí, pero mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Cómo pedirte, Dios mío? ¿Cómo se mueve tu mano para que tú puedas extender tu gracia sobre un pueblo necesitado? Señor, sana a los enfermos nomás para que tu nombre se glorifique. Señor, levántate un pueblo que te adore, Señor, para que tu nombre sea exaltado en las naciones. Levántate, Señor, un pueblo santo, Señor, que predique tu palabra, para que tu propio nombre sea glorificado y sea extendido el precioso evangelio de Jesucristo en esta tierra. Señor, enséñanos a pedir. Danos un corazón, Señor, agradable a ti, para que nuestras palabras lleguen a ti, Señor. Padre, se te conoce por revelación, revélate a nosotros. Dinos cómo pedir. Háblanos, Señor, queremos ahora, Señor, contemplar tu rostro. No se mueva de la presencia de Dios, dígale, Señor, te necesito. El Señor le agrada tanto que nos acerquemos a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y con vientos desde el cielo me rejuvenece. ¿Cómo te pido, Señor? Que mi fe nunca se agote, tu mensaje con poder. Detecta el corazón de Dios. ¿Cómo te pido, Señor? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuál es tu querer, Señor? Que mi fe nunca se agote, tu mensaje con poder. Y con vientos Señor, enséñanos a orar. Ábrenos tu corazón, Señor. Desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tu mensaje con poder. Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tu mensaje con poder. Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sobre desde el norte trae tu soplo. Avívanos sobre desde el norte trae tu aliento. Vivifícanos, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos, sopla desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Pues les saludamos a todos ustedes que nos siempre están atentos por el Facebook, ¿verdad? Por las redes les saludamos. Iglesia Cristo Rey de Gloria en Chihuahua, México. Gracias a Dios porque usted siempre nos sintoniza y les mandamos un abrazo muy fuerte, ¿verdad? A todas las personas que están mirando esta transmisión, y le dejo el lugar al doctor Villazón, que tiene una palabra muy linda en esta hora. Gracias, Amén. amados, gracias. Amén. Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar sobre la oración de incienso, la oración del lugar santo, sobre el altar de incienso del tabernáculo. Vamos a hablar sobre el sentido y el significado de la oración más sublime que el hombre puede hacer, guiado, direccionado bajo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo,
por medio del Espíritu Santo para hacer un sentir y un mismo corazón con Dios. La oración del lugar santo es una oración de autoridad y de dominio para cambiar las circunstancias adversas y aterrizar la voluntad y el corazón de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida cristiana, sobre todo en la creación, como estableció en Génesis 1:28, 27 y 28. Nosotros, para introducción, debemos de hablar sobre un versículo preciosísimo que está en 2 Corintios 2, 14, 16. Es una introducción que va a hablar acerca de este tema, que nos lleva y hace que nosotros nos demos cuenta de lo que somos directamente para Dios por medio de Cristo, un reflejo del perfume de Cristo delante de Dios. Así dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, diga, en victoria, en poder, en victoria. Nosotros estamos aquí en esta tierra para vivir en victoria, si nosotros estamos en el propósito de Dios y si nosotros invitamos a que Dios sea la guianza y sea la dirección de nuestras vidas. Y dice: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, diga, por medio de mí, manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿O qué es lo que debemos ser para Dios? Un grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos, diga, para nosotros, olor de vida para vida. Aquí lo que está, el mensaje que está diciendo es que nosotros somos una ofrenda delante de Dios de olor fragante, porque si nosotros estamos, dice aquí, en el conocimiento, dice, somos grato olor de Cristo, dice olor de su conocimiento. La palabra conocimiento aquí es la palabra yada. La palabra yada significa estar cercano. Yo me acuerdo que cuando tengo a mi nieto, lo abrazo y le doy besos, ¿verdad? Y el nieto se queda oliendo a su abuelo, porque a veces me pongo loción, y si la loción tiene un fijador fuerte, por ejemplo la que me pongo los domingos, pues el niño ya está oliendo al abuelo, ¿verdad? Tiene el olor del abuelo. Porque nosotros, cuando convivimos con Cristo y estamos cerca de Cristo, nosotros recibimos el olor de Cristo. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios recibe y percibe el que estuvo cerca de su Hijo, el que está en el sentimiento de su Hijo, el que está en su conocimiento de su Hijo, en el yadá, en el sentir, en el estar cerca, porque sentir es acercarse. Nosotros recibimos de Cristo cuando nos acercamos a Él. Si estamos en contacto con Cristo, vamos a recibir por difusión. Así nos enseñan en medicina, ¿verdad? Cuando comemos, los alimentos llegan al cerebro por difusión. Así nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo por difusión facilitada por Cristo, en un espíritu dominante y fuerte, que hace que nosotros recibamos el Espíritu Santo y recibimos y somos para Dios una ofrenda de olor fragante. ¿Por qué somos una ofrenda de olor fragante? Porque tenemos y respiramos el olor de su Hijo. Aquí lo dice, grato olor de Cristo. Y nosotros sabemos que la palabra sacrificio
Sacrificio es la palabra en hebreo, se llama acercamiento. Y un sacrificio que nosotros debemos de hacer muy frecuentemente es la oración. La oración del altar de incienso es una oración de perfume, es una oración de dominio, es una oración de autoridad, es una oración para que la mano de Dios abra el cielo y se manifieste en la tierra. Es la autoridad, es la oración de sintonía con la misma mente y el mismo Espíritu de Dios para que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la herencia de Dios se manifieste aquí en la tierra por medio de nosotros. Esa es la oración del altar de incienso, porque nosotros debemos de saber que Dios desde el principio, desde antes de que se estableciera bien su pueblo, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que todos seamos sacerdotes de Él. Desde el Antiguo Testamento, del mismo Éxodo, en el Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, es Éxodo 19:5 y 6, dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. El propósito es que seamos todos un pueblo de sacerdotes. Y eso se cumple, lo menciona Pedro. Pedro es el que lo refiere en la primera epístola de Pedro. Dice que nosotros somos sacerdocio santo. O sea, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros debemos de saber que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sacerdotes y que construyamos un templo. No un templo material, sino un templo espiritual dentro de nuestro corazón. Nosotros somos el templo y somos el sacerdote para ofrecer sacrificios de oración. Dice 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois, en 1 Pedro 2:5, en 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Diga, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Número 1, en este versículo tan hermoso, es un versículo precioso, formidable. Dice que nosotros somos el templo, que vamos a construir el templo en nuestro corazón. Nosotros somos el templo. Y dentro de ese templo, ¿quién es el sacerdote? Nosotros también somos los sacerdotes. Nosotros somos los que ministramos. ¿Y cuáles son los sacrificios que vamos a hacer? Dice, sacrificios ya no físicos, sino sacrificios espirituales. Diga, mi oración. Yo voy a construir un templo en mi corazón. Número 1, construir un templo en mi corazón. Número 2, donde voy a ser el sacerdote. Número 3, donde voy a ofrecer sacrificios espirituales de olor fragante, de olor a Cristo, donde yo haga buenas oraciones espirituales, oraciones que cuesten, porque un sacrificio cuesta que sea algo que sea algo que yo dé a Dios. Y dice la palabra de Dios que este sacrificio espiritual sea aceptable a Dios por medio de Jesucristo, que refleje el olor de su Hijo, en la presencia de su Hijo. El sacrificio más sublime delante de Dios
es el que ofrece el sacerdote en el lugar santo. Es el sacrificio del altar de incienso. Es el sacrificio más sublime. Nosotros vemos en Segunda de Crónicas 29:11, donde hay un llamado al sacerdocio, pero es el sacerdocio a la función del lugar santo, al lugar del santuario, donde está la menora, donde están los panes de la mesa de los panes de proposición y donde está el altar de incienso. En este lugar santo se hacían 4 funciones. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él, le sirváis, seáis sus ministros. Y por último, que es el fin, esto está hablando de algo ascendente. Dice: para que estéis delante de Él, 1, para que le sirváis, 2, para que seáis sus ministros, 3, para que el fin, a donde se llega, lo más importante, le queméis incienso. Nosotros, cuando vemos el proceso del tabernáculo, no sé si tengan una imagen del tabernáculo aquí está el sacerdote quemando el incienso. Este era el fin. El tabernáculo se dividía en 3 espacios. El lugar del atrio, el atrio es el patio, donde había 7 funciones sacerdotales. Esas funciones son desde que estaba la entrada, y estaba el altar de bronce, y estaba el lavacro, que se llama, y ahí representa las 7 funciones de sacerdotes de inicio. Es lo que debemos de hacer nosotros. Es la función del altar de bronce es cuando recibimos a Cristo. El lavacro es cuando nos bautizamos, que nos despojamos de nuestra vida anterior, de nuestras viejas vestiduras, y nos vestimos ahora de la vestidura sacerdotal, nos vestimos de Cristo. Todas estas son 7 funciones, que son las funciones del atrio, que nos preparan, nos preparan para el lugar santo. En el lugar santo ya es un ascenso que solamente podían hacer los hijos del sacerdote. Aquí hacían la función los levitas, pero ya dentro del lugar santo solamente entraban los hijos del sumo sacerdote y el sumo sacerdote. Esto quiere decir que solamente a este nivel entran los hijos maduros de Dios. Y en este lugar, en el lugar santo, está el candelabro, la mesa de la proposición y el altar de incienso. El altar de incienso es lo que está más cercano al arca del pacto. Si nosotros vemos la función la función final de la preparación del sacerdote es llegar y ofrecer perfume delante de Dios, ofrecer el sacrificio de incienso delante de Dios. Es el proceso del tabernáculo en la formación, es lo más importante, es el nivel más alto. Y ahora, como hijos de Dios, lo que representa el altar de incienso, el quemar incienso, el quemar perfume, es la oración correcta, la oración de gobierno, la oración de autoridad, la oración que mueve la mano de Dios, que hacemos los hijos de Dios delante de lo más profundo de nuestro corazón para reflejar la imagen de Cristo. Nosotros tenemos comprobado esto por medio de las escrituras que lo comprueben, ¿verdad? Apocalipsis 5:8. En Apocalipsis 5:8 nos dice que el altar de incienso son las oraciones de los justos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos es la función sacerdotal más alta. ¿Quieren tener la función sacerdotal más alta, más sublime delante de Dios? Es la oración de incienso. La oración de incienso, hay varios ejemplos en la Biblia
de oraciones de incienso. Oración de incienso es la oración de autoridad y de poder. Nosotros vemos 3 ejemplos. Por ejemplo, vemos una oración de incienso. Es el ejemplo cuando Salomón consagró el templo de Jerusalén recién construido. Otro ejemplo de oración de incienso es la que nuestro Señor Jesucristo hizo en Juan 17 antes de ir a la cruz. Él oró por sus discípulos. Y otra oración de incienso, del altar de incienso, es la oración que hicieron los apóstoles cuando fueron liberados del Sanedrín en la primera persecución cristiana. Entonces ellos tuvieron una oración muy importante. Son oraciones muy, muy guiadas por el Espíritu Santo, muy guiadas por Dios, porque si nosotros vemos el lugar del santo, el lugar santo, el santuario, donde están los panes de la proposición, donde está el candelabro. El candelabro tiene el sentido de referir el carácter de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Los panes de la proposición están guiados, es el propósito de Dios por medio de la palabra de Dios hecha rema en nuestro corazón. Y toda esta preparación es para que nosotros, guiados por el Espíritu Santo y el carácter de Dios, y guiados por el propósito y el destino de Dios para nuestras vidas, nosotros en esa guianza del Espíritu hemos de pedir como conviene, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo nos guía para pedir como conviene. Y ya teniendo la mente de Cristo por medio de el carácter de Dios y por medio del propósito de Dios, nosotros dirigimos una oración espiritual, una oración dentro de la voluntad de Dios, que hace que la mano de Dios, que los cielos se abran y la mano de Dios se mueva, y al moverse actúe en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de cuando Salomón consagró el templo, y vamos a leer un fragmento de esta oración. Está en Primera de Reyes 8:27. Lo vamos a leer del 18 Primera de Reyes 8:27 al 30, dice. Y dice así: pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos, aquí está orando Salomón, fíjense qué hermoso está orando, qué precioso está orando, que dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, esta casa que yo he hecho, menos, dice. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, que es en los cielos. Escucha y perdona. Eso es un fragmento, es un pedacito. Eso es una oración de incienso. Y eso es una oración. ¿Saben qué pasó? Les cuento. Se llenó todo de la presencia de Dios, así en un humo espeso que hizo que los sacerdotes se tuvieran que salir del templo. Todo, o sea, imagínense que aquí se llenara todo de la presencia de Dios, así en un humo blanco espeso, así que nos tuviéramos que salir porque la presencia de Dios nos sacó. Así de lo fuerte, que hermoso. Eso es lo que hace una oración de incienso, una oración en el sentir de Dios, en el propósito de Dios. ¿Les doy otro ejemplo? Hay muchos, nomás que pues nomás vamos a leer 3, porque con una oración tenemos para una predicación. Cuando los apóstoles fueron liberados del Sanedrín, después de que Pedro y Juan sanaron un cojo de nacimiento, se hizo un milagro extraordinario, pues los llevaron presos.
Y cuando fueron liberados, porque no había nada de qué culparles, entonces ellos hicieron una oración así de bonita y de hermosa, que movió la mano de Dios. Vamos a ver, está en Hechos 4, del 24 al 31. Déjenme, se las leo, dice: y ellos, habiendo oído, están hablando los apóstoles, fíjense, todos los apóstoles hicieron esta oración. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y fíjense cómo dice: y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Qué sucedió? La mano de Dios respaldó la oración y aquel lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo se tardó Dios en contestar la oración? ¿Cuánto tiempo se tardó en contestar la oración de Salomón? Hermanos, la oración del lugar santo, la oración en el propósito de Dios, la oración guiados por el Espíritu Santo, la oración que quema perfume, que respalda el Espíritu Santo, la oración que refleja el perfume de Cristo en nuestras vidas, es la oración del altar de incienso. Y la oración del altar de incienso mueve la mano de Dios y llena de la presencia del Espíritu Santo el lugar que sea. Es importante la oración de incienso en nuestras vidas. Es importante la oración de incienso en nuestra iglesia. Es importante la oración de incienso para que la mano de Dios se mueva en el propósito. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Hay más ejemplos, pero yo creo que debemos de saber que la importancia de eso es que si nosotros oramos en la voluntad y en el propósito de Dios, la respuesta de Dios es inmediata, porque estamos en un sentir junto con Dios. Estamos haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Y eso es lo que significa el perfume en el sentido espiritual. Cuando se estableció en el sacerdocio el altar de incienso, está en Éxodo capítulo 30, y hay que leer exactamente cuál era el tipo de incienso que se estaba estableciendo en el lugar santo. Vamos a leer Éxodo 30 del 34 al 38 y vamos a ver cómo se hacía este perfume, porque la muestra del Antiguo Testamento, lo que Dios estableció en el tabernáculo antiguo, es sombra y figura de lo que Dios hace por medio de Cristo en nuestras vidas. Dice en Éxodo 30 del 34 al 38, dice: dijo además el Señor a Moisés: toma especies aromáticas, diga, 1, estacte, 2, uña aromática, 3, galvano aromático y 4, incienso puro, o sea, 4 perfumes.
Se le decía todo incienso, pero eran 4 perfumes, ¿verdad? Y de todos en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Cómo debería estar? Puro, santo y muy bien mezclado. 4 perfumes muy bien, finamente divididos y bien mezclados. Y molerás parte de él en un polvo muy fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. Como este incienso que tú harás, no lo harás otro según su composición, te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, que este perfume era para Dios. Esto es muy importante, porque esta oración que mueve la mano de Dios es para Dios, no es para mí. No es para que tenga un Cadillac, no es para que tenga una casa nueva, no es para que me compre esto, lo me compre. No, eso no es. Hay otras oraciones para eso. Hay otras peticiones. La oración de autoridad y de poder, la oración de dominio, es la oración que mueve la mano de Dios, es una oración para Dios, en el propósito y la voluntad de Dios. Ahí lo que yo quiero y lo que yo siento es intrascendente. Ahí lo que yo busco es el propósito, la voluntad y que se establezca el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es el Espíritu. Pero decía que hay una composición. No se sabe, no hay una explicación cuáles eran los 4 elementos de estos perfumes, porque habla de 4 perfumes. Habla de estacte, de uña aromática, de galvano y de incienso puro de la India, ¿verdad? Que era muy preciado y muy caro. Estos 4 perfumes no encontramos el sentido, pero en 2 de Timoteo me encontré algo muy interesante. En 2 de Timoteo 2:22 habla sobre las 4 virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales son para la oración. Dicen, para los de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a leer estos versículos. Dice, huye también, en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue, diga así, la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, ¿por qué? Porque es con lo de que corazón limpio invocan, diga, oran al Señor. Entonces, yo digo que las 4 virtudes cardinales son las virtudes con las que debemos de orar. Y son los 4 que forman el polvo finísimo de la oración de incienso, porque es con la que de corazón limpio se invoca al Señor. De corazón limpio se invoca al Señor. Con justicia, o sea, debemos de tener, nuestra oración debe ser justa, nuestra oración tiene que tener fe, nuestra oración tiene que tener mucho amor y nuestra oración tiene que tener paz. Entonces, recordar las 4 funciones, las 4 virtudes cardinales es amor, paz, justicia y fe. Los pongo así porque norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales. Entonces, así se les llama en la teología las 4 virtudes cardinales. Y en estas 4 virtudes cardinales bien mezcladas, bien finas, bien pensadas, bien ordenadas con la mente de Cristo, nosotros, dice aquí la palabra de Dios, es con la que el corazón limpio invoca al Señor. Con la que con un corazón limpio nosotros podemos hacer una oración de incienso preciosa delante de Dios. Nosotros debemos de saber que el altar de incienso
es donde se ora y se denomina que es el lugar donde está la soberanía de Dios. Nosotros siempre, cuando traemos una oración de incienso, una oración que queremos que sea una oración de autoridad, donde se manifieste el propósito de Dios, donde se manifieste la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros debemos de saber que es la función más importante y más fundamental del sacerdote. Cuando tú estás orando para interceder, para que la mano de Dios se manifieste, es la función más delicada y la función más fuerte que un sacerdote puede hacer. Es lo más elevado de lo elevado. Nosotros debemos que saber que es la restauración del gobierno de Dios establecido por el hombre. Diga, la restauración de la autoridad y del poder, la restauración de la administración de Dios por medio del hombre. Nosotros debemos de recordar, en Génesis 1, 27 y 28 lo menciona, que Dios hizo la tierra y hizo toda la creación para que el hombre la gobernara. Dice, creced, multiplicaos, señoread y sojuzgad, señoread, gobernar toda la creación, los animales, el mar, la tierra, todo sojuzgarlo y gobernarlo. Entonces Dios hizo toda la creación para que la gobernara el hombre, pero el hombre se rebeló y Satanás se quedó con ese gobierno, porque así le dijo cuando Jesús fue tentado en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y en Lucas 4 también lo menciona, que le dijo a Jesús, todo el mundo me ha sido dado, pero no se lo dio Dios. No se lo dio Dios. ¿Quién se lo dio? El hombre, se lo dio Adán. Se lo robó. Se lo robó. ¿Y quién fue el que lo recuperó? Lo recuperó Cristo. Pero ahora no lo va a saltar Cristo. Se lo va a devolver al hombre, pero el que va a tener la mente y la cabeza, el control y la soberanía va a ser siempre Cristo. Entonces todo lo que hagamos en esta tierra para restaurar el gobierno va a ser por medio de nosotros, pero bajo la cabeza y la mente y la autoridad y la palabra y el control de Cristo. Porque Cristo se hizo hombre y fue el hombre Cristo el que restauró y el que recuperó como hombre el gobierno y la administración de la creación, y lo va a seguir haciendo. Pero ahora por medio de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Y cómo vamos a tener esa comunión? Por medio de la oración de incienso. Es la oración de gobierno. Es la oración que mueve la mano de Dios. Por eso cuando Jesús junta a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dice, ¿saben qué, hijitos? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. A mí. Por tanto, id. Entonces, ahora todo lo van a hacer ustedes, pero la potestad es mía. Digo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya la recuperé, ahora es de nosotros, pero yo voy a tener el control. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La potestad es mía, pero el que va a mover mi mano va a ser ustedes. Y así trabaja Dios. Dice en Apocalipsis 3:21 que por medio de la oración de incienso tenemos y estamos acompañando a Cristo a juzgar, sojuzgar, a gobernar y a administrar la creación. Dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No quiere decir, hermanos, que nos sentemos en una silla imperial junto con Cristo. Está hablando del trono, está hablando del lugar, de la autoridad y del poder, de gobierno, dice. Ustedes van a gobernar junto conmigo, pero tienen que vencer. ¿Qué tenemos que? Vencer. Nosotros tenemos que vencer, y la oración para vencer es la oración de incienso, es la preparación. Por eso nosotros, cuando somos hijos de Dios, somos niños, pero si nosotros pasamos el proceso de justificación, de santificación, de glorificación, de preparación, de el sacerdocio que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, nosotros vamos a ser vencedores. Y si nosotros nos adiestramos en la oración, vamos a hacer una oración de autoridad y de poder, porque vamos a estar sentados en la silla, no en una silla material ni en una silla espiritual, sino que vamos a estar a la diestra, vamos a estar junto con Cristo en la autoridad y en el poder del mando de la creación. Vamos a restaurar lo que perdió Adán, el gobierno sobre la creación, pero ahora supervisados, cuidados, protegidos por Cristo. Por eso es muy importante, cuando se habla del altar de incienso, se habla sobre la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros, toda oración que dirijamos en el altar de incienso debe estar dentro de la voluntad y el propósito de Dios, iluminados por el candelabro del carácter de Dios y alimentados con los panes de la proposición, con el propósito de Dios, porque en la mesa de los panes de la proposición significa el propósito de Dios. Es la palabra rema, la palabra que se ha hecho carne en nosotros. El candelabro significa la guianza del Espíritu Santo para mostrarnos el carácter de Dios, la voluntad. Y la mesa el altar de oro, donde se hace la oración de incienso, que es lo máximo que podemos llegar como sacerdotes, es a donde el fin de toda esa preparación que tuvimos desde que entramos y recibimos a Cristo, nos bautizamos, fuimos justificados, nos despojamos del viejo hombre, entramos al lugar santo, somos iluminados por el Espíritu Santo. Todo eso es para llegarnos a la oración de incienso. Y la oración de incienso debemos de dar un énfasis muy importante, es para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra por medio de nosotros. Es para que la autoridad y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero debe de hacerse con siempre un sacrificio de oración. Una oración, buena oración, una oración dentro del propósito de Dios. Dice, debemos de orar dentro de su voluntad. Dice primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ¿quieres que Dios te responda? Ora en el propósito de Dios, ora en la voluntad de Dios. Miren, Dios hasta en las promesas que Él hizo, en Ezequiel principalmente, habla. En Ezequiel 36 habla sobre todas las promesas del nuevo pacto. Habla, y os daré un corazón nuevo, y os daré un espíritu nuevo, y os daré mi espíritu, y que quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Todas esas promesas del nuevo pacto que Ezequiel promete a su pueblo, en esas promesas, digo, pero no se las voy a dar.
si ustedes no lo piden. Así dice en Ezequiel 36:37. Ezequiel 36:37 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ¿aún seré solicitado? ¿Habrá alguien que ore y que lo pida por la casa de Israel para hacerles esto? Fíjense qué tremendo. O sea, todas las promesas que hay en la Biblia no se hacen efectivas hasta que nosotros no las solicitemos, porque quien gobierna junto con Cristo somos nosotros, y solamente hasta que soltamos la palabra, hasta que oramos, dice Dios que Él va a actuar. No lo va a hacer porque el gobierno lo va a restaurar por medio de sus hijos. Si sus hijos no oran, si sus hijos no claman, si sus hijos no lo piden, Dios no va a actuar. Por eso cuando está hablando del nuevo pacto dice: ¿aún seré solicitado por la casa de Israel? ¿Y saben qué pasó? No fue solicitado. Los que tenemos el nuevo pacto somos los gentiles, somos nosotros. El pueblo de judío está en la ley todavía. No lo solicitó, no lo pidió, pero nosotros, claro que sí. De inmediato: Señor, quita mi corazón de piedra. Señor, dame un espíritu nuevo. Señor, dame un corazón nuevo. Señor, pon tu Espíritu Santo en mí. Todas las promesas son en el sí y en el amén, ¿verdad? Como dijo. ¿Por qué? Porque la oración que mueve la mano de Dios es la oración de incienso, la oración en el propósito y en la voluntad de Dios. También en Ezequiel, ahí mismo en Ezequiel 22:30 dice: y busqué, en Ezequiel 22:30, hay una amenaza en el pueblo de Israel. Los van a invadir los babilonios. Dicen: ahí vienen los de Babilonia, un imperio terrible, súper poderoso, que los van a invadir. Y Dios nomás está esperando, les dice: ya les cayó, ahí vienen. Estoy esperando que alguien diga: Dios, mete tu mano a ver a qué horas. Estoy esperando que alguien frene, alguien declare, que yo intervenga. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No llegó, no lo hubo. Hermanos, está el COVID. ¿Habrá alguien que interceda por la tierra? Claro, amén. Aquí vamos, aquí 24 horas al día, cada rato, ¿verdad? Están clamando las hermanas de intercesión en oraciones de incienso puro, perfume agradable dentro de la voluntad de Dios. Y esto se va a acabar, porque hay un pueblo que clama para que esto se acabe. Hay que orar dentro de la voluntad. En 1 Corintios 3:9 dice una palabra hermosa, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos, por medio de la oración de incienso, por medio de la oración de perfume, de quemar perfume, nosotros hacemos que la autoridad y el poder de Dios se manifiesten aquí en la tierra. Por eso, el modelo de la oración que Jesucristo estableció en el Sermón del Monte fue y que sorprendió y que fue revolucionario, fue el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro estableció algo. El Padre Nuestro dijo: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así como se hace en los cielos, así se haga aquí en la tierra. Nos da el patrón, nos dice cómo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así se hace en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nuestras oraciones es: Señor,
Dame, hazme, cómprame como, no sé, dame, como oveja, dame, cómprame, sácame, ayúdame, ven, de oveja. Y nosotros en este momento la oración de incienso es una oración de hijo maduro de Dios, en la cual le está pidiendo que la autoridad y el poder se manifieste en la tierra. Y lo principal es que sea dentro de tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es más hermosa que nuestra voluntad. La voluntad de Dios, Dios sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Dios sabe. No debemos de estar preocupados tanto por lo que necesitamos nosotros. Debemos de estar preocupados por lo que debe de traer alegría al corazón de Dios. Por lo que debe traer alegría a hacer el propósito y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Miren, les voy a decir algo que cuando yo menciono esto de hágase tu voluntad, me acuerdo cuando era niño. Cuando era niño yo esperaba, me acuerdo muy bien, vivía en una casa en Nombre de Dios, Chihuahua. No había nada, ahora está lleno de tráfico, pero en aquel tiempo tenía yo 5 años recuerdo bien. Y yo esperaba, yo tenía un reloj de mi papá en la mano. Y yo sabía que a las 3 llegaba mi papá, a las 3 de la tarde. Y yo estaba con el reloj viendo la hora que llegaba mi papá. Y lo esperaba con mucho anhelo. Y cuando era pasadita a las 3 llegaba mi papá. Y yo le decía, papá. Y él siempre me decía, ¿a dónde quieres ir? Porque él siempre me ofrecía irme a pasear. Y si yo fuera alguien así, pues mi idea, mi pensamiento era llévame a la tienda a comprar un pingüino o algo así, ¿no? Pero lo que yo le decía era algo más inteligente. Decía, papá, llévame a donde tú quieras. Porque mi papá tenía unas ideas fabulosas. Él me llevaba a la alberca. Él me llevaba a un lugar que era casi como el cielo, que se llamaba la luz del día. Donde había nieve riquísima, a mí me sabía gloria, ¿verdad? Había otro lugar que parecía el cielo que se llamaba el Iris, donde hacían unos hot dogs bien ricos. Había otros lugares que solo mi papá sabía y él me llevaba. Así nosotros debemos de hacer la oración delante de Dios. Señor, lo que queremos es que tú estés con nosotros. Lo que queremos es estar en comunión contigo. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es más fabulosa y es más extraordinaria que lo que nosotros te podamos pedir o desear. Señor, como le dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Dice en Mateo 18, del 18 al 19, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos las llaves del cielo. Lo único que tenemos que hacer es una oración de incienso, una oración cuidadosa, una oración en el propósito y en la voluntad de Dios, una oración como la que hizo Ezequiel cuando fue llevado al valle de los huesos secos. Tuvo una revelación Ezequiel. Y Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿ves cómo está este valle? Había un valle lleno de huesos secos, de muertos por todos lados, huesos secos humanos tirados ahí. Muy probablemente lo que quedó de
de una batalla en la cual se perdieron muchas vidas, donde no había vida, solamente había muerto. Y Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, hijito, te voy a hacer una pregunta. Y Ezequiel le dice: dime, Señor, ¿vivirán esos huesos? Señor, solamente tú lo sabes. Solamente tú lo sabes. Así le hizo también una pregunta a Jesús a Felipe. Había 5,000 cabezas de familia con sus esposas y sus hijos, y los hijos de los hijos también. Estaban todos esparcidos así. Y le dice: Felipe, dime, Señor, ¿qué hay para comer? Pues sabes que me encontré un niño con 3 panes y 4 pescaditos. Felipe, ¿alcanzará para darles de comer a todos? Ay, Señor, solo tú lo sabes. Dios nos lleva a esos extremos, a decirle: Señor, solamente tú, solamente tú. Como un niño que se entrega a su papá y le dice: papá, ayúdame, papá, porque solamente tú puedes, solamente tú me vas a llevar, solamente tú me puedes ayudar. Esa es la oración de incienso, cuando te haces como un niño y le dices: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ayúdame, porque solamente tú lo sabes y solamente tú lo puedes. Cuando tú detienes el corazón de un niño, entonces tú le dices al Señor: hágase tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad, tu camino, tu propósito y tu herencia son extraordinarios, me sobrepasan. Por eso, hermanos, la oración de incienso mueve la mano de Dios para hacer verdaderamente cosas extraordinarias y hermosas en nuestras vidas. Amén. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar oh tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Ay, yo soy un altar donde puede morar oh tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor Jesús. Vamos, este es el momento que le entregues al Señor cada área de tu vida que no le has rendido al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te rendimos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Padre, queremos ser el altar para que el fuego del Espíritu de Dios descienda. Queremos ser habitación de Dios. Queremos ser el lugar donde tu Espíritu Santo se manifieste. Ríndele al Señor, ríndele
al Señor su voluntad, rindan todos sus anhelos, sus peticiones. Hoy necesita que nuestra voluntad se alinee a Él. Señor, cuando te necesitamos, Espíritu de Dios, te necesitamos cada día. Para todo te necesitamos, Espíritu Santo, toma tu lugar. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, tómalo todo. Agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de mí. Agradarte yo quiero, Señor Jesús. Espíritu de Dios, queremos ser el lugar de tu morada, el lugar donde tú reposes. Espíritu de Dios, gracias por esta palabra tan maravillosa. Queremos ser el altar, queremos ser el templo, queremos ser el lugar de tu habitación, Espíritu de Dios. Y por eso te entregamos todo lo que somos, cedemos. Espíritu de Dios, gracias porque tú has trabajado en la vida de todas las personas que están viendo esta transmisión. Que toda la tierra ha sido tratada, Señor, por esta prueba, pero tú estás sacando lo hermoso en el proceso. Nos estás acercando a tu presencia, nos estás llevando a ti, a tu voluntad, a la rendición que tú has esperado tanto de parte nuestra. Aquí estás, Señor, y por eso te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Aleluya. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. No te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones. Que Dios te bendiga. Que esta palabra siga dando fruto en tu espíritu. Amén y amén.